En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Pues bien, continuando con el programa Los procesos de búsqueda de desaparecidos y la correcta metodología de identificación, agradezco al doctor Abimelec Morales de aquí de México, que nos acompaña, al doctor Aníbal Navarro de Colombia, al doctor Domingo Villarreal de Estados Unidos, expertos forenses en esta situación de desapariciones y de encuentros no muy gratos y con poco resultado. Decíamos en el segmento anterior que la problemática estriba primero en que es cuestión política, decía el doctor Navarro, en relación a que pues, los gobiernos entran, salen y se van echando la bolita. En el segundo tema hablábamos de presupuestos, que de una otra forma pues, es más importante o trascendente para los gobiernos abocarse a dispendiar los recursos, porque no se puede llamar de otra manera, en otro tema que no es precisamente la desaparición de esas personas. Y decía el doctor Villarreal que en relación a la capacitación, pues siguen abiertos a través del Plan Mérida y siguen de una otra manera colaborando y demás cuestiones, pero pues que los resultados que vemos hoy por hoy, independientemente de todo eso, siguen siendo muy pobres y que dan como pauta que la ciudadanía hoy tome en propia mano el reclamo, tomen dependencias de derechos humanos, que es otro tema que quisiera abordar así rapidito. A partir de la reforma de los derechos humanos en nuestro país, todo se torna una demanda de derecho humano y todo es atendido como derecho humano, pasa por encima de la Constitución, de nuestras leyes, de todo, y eso complica la situación en mi muy particular punto de vista. Y el otro, el proceso acusatorio adversarial que venimos adoptando de unos años para acá y que de una otra manera nosotros como abogados, su servidor, apoyamos en su momento, pero hoy por hoy nos está resultando muy complicado llevar a cabo este procedimiento acusatorio adversarial con esa defensa de derechos humanos, con esa presunción de inocencia que da la pauta para que se cometan infinidad de atrocidades, la gente salga, haya desaparecidos, que hoy por hoy en nuestro país, por lo menos, mi querido doctor Navarro, el doctor Villarreal, aparece un fallecido en la calle y delincuencia organizada. Y como dice el doctor Morales, pues como es delincuencia organizada, hay que se guarde un ratito, ese no lo investigamos, nos seguimos después viendo a ver qué pasó, pero es delincuencia organizada. Ya le ponen un cartelito y que te metiste con no sé quién y estás en el cártel de no sé dónde y la pagaste por lo que estabas haciendo. Y como delincuencia organizada yo puedo, entre comillas, salir en la calle, matar a alguien, le pongo un cartelito y pasa a guardarse el cajón de los recuerdos, porque como es delincuencia organizada, nuestra autoridad ya no hace nada, decía el doctor Morales, eso no puede seguir sucediendo. Entonces nos abocamos, como decía yo al principio, y vamos ahorita a ello, técnicas de investigación en cuanto a la capacitación que pudiera darse o se siga dando, no sé en qué etapa vaya, y en relación a esa base de datos importantísima que se debe tener, porque si no, pues nada más son archivitos que guardan el cajón, al rato, como dice el doctor, se perdió la muestra, se perdió el expediente, y pues ya no sabemos ni cuántos, ni quiénes, ni en dónde estaban. Entonces, si podemos abordar ese tema, el que gusta empezar. Sí, si me lo permites. El proceso de búsqueda lo vamos a dividir en dos. Primero, la obtención de primera mano, información de primera mano. ¿Qué quiere decir? La información con grado o con alto nivel de veracidad, que aún así se tiene que investigar para poder acudir a los lugares donde supuestamente se encuentran o se pueden encontrar cadáveres inhumados en la situación que sea, ¿sí? Irregular, ilegal, clandestino, como lo queramos decir. Segundo, la utilización de técnicas científicas para la recuperación de los cadáveres. ¿Eso qué quiere decir? No utilizar el trascabo, como lo hemos visto en innumerables ocasiones, de forma bárbara, ¿sí? Y que realmente lo único que hacemos es alterar la escena, ¿sí? Y afectar en muchas ocasiones indicios evidentes que nos van a ayudar a la resolución de las investigaciones. Y la tercera, ¿sí? Que es la obtención de muestras biológicas que nos pueden servir para la obtención de datos antropológicos o la utilización de biología molecular para la obtención de perfiles genéticos y robustecer bases de datos. En este caso serían softwares que se utilizan, que son extranjeros, sobre todo CODIS, que sabemos que es propiedad del FBI.
Entonces, rápidamente regreso al punto 2. Falta mucha capacitación en lo que, o sea, en lo que sería la intervención de la escena. Se siguen observando, ¿sí? Exhumaciones sin técnica que nos alteran, como lo habíamos dicho, la obtención de indicios y evidencias, pero también que nos llevan a confundir las etapas de intervención. ¿Qué quiere decir? Que podríamos estar buscando cadáveres de hace 5 años, pero nos encontramos cadáveres de hace 75 años que no tienen absolutamente nada que ver una investigación con otra, ¿sí? Esto es importante. No se resta importancia a ninguno, pero hay que separarlos, ¿sí? Y regreso a la tercera, que es lo que de alguna manera ahorita es el problema más grave que tenemos, que uno, no se están procesando como debe de ser ni con la celeridad las muestras recolectadas. En muchas ocasiones, ¿qué ocurre? Hay un cadáver en calidad de desconocido y lo peor es que no se tome la muestra. La otra, sí se toma, pero no se procesa. No se guarda. No se procesa. No se procesa, exactamente. Nada más se guarda. Ahí se queda. Ahí déjalo. Ahí déjalo. ¿Sí? La otra, sí se toma, sí se procesa, pero, oh sorpresa, no se imprime el electroferograma, o sea, el resultado del perfil genético. De verdad, así es. No se imprime. ¿Es falta de capacitación? Sí, no. Y pues es sensibilidad y empatía. No me va a pasar a mí. Que se aguanten, o sea, después que se junten más, los imprimo. Lo peor que viene es, ya tengo yo mi muestra, ya la procesé, ya tengo mi perfil genético, pero lo voy a guardar en el cajón para que se junten varios. Y ya después que tenga varios, los llevo a ingresar a sistema CODIS, que sabemos que se ingresan dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Hasta ahorita, Carlos, yo no conozco un sistema en donde de un cajón se transfiera la información directamente a otra oficina. ¿Qué quiere decir? Así tan fácil como llevarlos, ingresar, llevarlos físicamente y que se ingrese. A veces pasa cualquiera de estas situaciones, por lo cual no se lleva a cabo la identificación. Si nosotros hacemos esta cuestión tan simple, podemos hacer uso tanto de CODIS como Énfasis, que es otro software, que son muy nobles. Por ejemplo, hay el levantamiento de un cadáver, por ejemplo, en Yucatán, pero hay una madre que está buscando a su hijo, a su esposo, etcétera, en Tijuana. Acude a la fiscalía, recolectan la muestra, se procesa, se ingresa, y en Yucatán hicieron lo propio también, y oh sorpresa, en 24 horas tenemos una alta probabilidad de coincidencia y se puede identificar el cadáver. Pero si no hacemos esto, pasan años. Lo vimos en Jojutla y Tetelcingo, ¿sí? Cadáveres en donde los mismos familiares, cuando acudieron a la fiscalía, los cadáveres se encontraban ahí. O sea, casi como esas películas o telenovelas que el hijo y la madre se cruzan en el pasillo y jamás se vieron, ¿no? Y ahí se hubiera podido resolver el problema. Eso ocurrió y sigue sucediendo. La base de datos, las bases de datos son importantes. Ahorita ya se legisló en México y ya está obligada la cuestión de la creación de una base de datos. Se legisló, pero sabemos lo que ocurre en México. Vamos a ver si realmente esta parte de la legislación pasa a la práctica. Si no perjudica a nadie, pues esperemos que sí. Doctor Villarreal, como tercer vicepresidente de la Asociación Internacional de Identificación, hablábamos de cursos de capacitación, de protocolos. En su criterio, en lo que hoy tenemos avanzado, entre comillas, México-Colombia, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que ustedes podrían aportar y qué es lo que debemos hacer para poder alcanzar, supongo yo, la perfección que vemos a lo mejor hasta en programas de televisión, CSI Miami y esas cuestiones muy tecnológicas, pero bueno? Reconocemos que, como acaba de mencionar el doctor Abimelec, lo
primordial es la escena del crimen. De ahí es donde se inicia todo. Si no se hace correctamente, de ahí se va a sacrificar que se vaya a deteriorar, que se vaya a contaminar y se va a cuestionar esa integridad. Entonces sabemos de que lo más importante, primordial, es ese entrenamiento, esa capacitación en la escena del crimen. Es lo más importante. De ahí es donde va a poder entonces iniciar esa cadena de custodia para poderla procesar o mandar a los laboratorios o a la base de datos para que no pierdan nada de esa integridad. Desafortunadamente en los países donde he dado capacitación, ese ha sido el mayor problema de la confianza de cualquier sistema que tienen en práctica, base de datos, ya sea AFIS, ya sea CODIS. ¿Por qué? Porque esa integridad no existe. Entonces el mismo sistema no confía, no tienen esa validez, porque existe esa desconfianza de que la integridad, como acaba de dar el ejemplo de que, bueno, las muestras estuvieron en el cajón y eso. Entonces reconocemos de que esa capacitación en escena del crimen es tan importante de que se reciba correctamente. Entonces es algo de que el enfoque continúa en esas capacitaciones que hacemos y ahora va a existir con esto de la pandemia diferentes maneras de recibir la capacitación en línea, no necesariamente en persona, pero bueno, eso ya veremos cómo funciona en el futuro. Pero entonces, iniciando desde la escena del crimen, es donde entonces existen las diferentes especialidades para hacer esa colección de evidencia biológica, para hacer esa documentación completa y que no se pierda, que nunca se cuestione esa integridad, porque no hay otro insulto para uno que está en el área cuando los mismos compañeros cuestionan la integridad del trabajo o de la escena o de la evidencia en sí. Entonces es algo que una vez más se reconoce que existe y es por eso que nosotros mismos tenemos que enfocarnos en cómo es que recibimos el entrenamiento. No podemos contemplar ni continuar haciendo las cosas de alguna otra manera. O sea, la manera en que vamos a trabajarlo es la manera correcta, con esa verificación de la integridad, de poder manejar el elemento de evidencia desde el momento que se recolectó, al momento que se identificó, al momento que se sometió y se integró a la base de datos, para que entonces al momento que nos toque ir a dar el testimonio, todo sea exactamente como debe ser. Ok. Doctor Navarro, nos comentabas en el primer segmento en relación precisamente a esa base de datos que había existido a partir de una fecha X en Colombia, el interés de precisamente preservar la identificación a través de una base de datos. Hablábamos del tema gubernamental y hablábamos de la cantidad exagerada de gente fallecida por la lucha que llevan ustedes en Colombia, que llevan en Colombia los cárteles criminales, pero finalmente se desarrolla a través de un protocolo, como bien decías, que tú fuiste parte o partícipe de esa capacitación. Pero hoy, ¿cómo se encuentra Colombia en relación a esa capacitación, a ese respeto a esos protocolos y sobre todo por parte del gobierno a esa inversión que se debe precisamente para la capacitación y para la infraestructura que se necesita para preservar esa base de datos y tener resultados por lo menos aproximados a lo que la ciudadanía hoy reclama? Bueno, ¿qué ha sucedido acá en Colombia? Tuvimos como un pico, y de hecho esta semana lo estábamos hablando con otros forenses, y decíamos, tuvimos un pico de capacitación, ¿ya? Y de profesionales, más o menos entre el 2000, ¿ya? A 2015 fueron ese pico, se fue subiendo, se alcanzó y luego se comenzó otra vez a deteriorar, y yo les he hecho mucho énfasis en el tema político. ¿Listo? Uno sabe que el político básicamente tiene la llave, lo impulsa o simplemente apaga y esto se comienza a derrumbar. La institución son las personas. Un edificio de 10, 20 pisos, eso nada, después se llena de ratones y telarañas. ¿Qué pasó acá? Se comenzó a formar y tuvo una muy buena formación de la cual hice parte en su momento, que la Embajada de Estados Unidos apoyó muchísimo temas de capacitación. El mismo Estado mandó a traer profesionales de Europa, de Sudamérica, para entrenarnos, gente que tenía mucha formación. Y en este tema de bases de datos se comenzó
a construir y al menos se dio un paso y decir se va a unificar. ¿Qué fue? Y lo que hablaba Abimelech de resaltar, la sensibilidad, la empatía. Uno ahí ve que a veces el profesional no es solo un cajón, un cerebro lleno de contenido técnico, sino de sensibilidad. Yo pienso que los que trabajamos en ese momento, los que fuimos a entregar cadáveres, que era una de nuestros roles o funciones en el campo, y explicarle a una señora que era, o un señor, o un niño campesino sin estudio, mire, es que llegamos a saber que era él, y explicarle todo toda esa complejidad de la genética, de la identificación en términos sencillos, nos cambió, o sea, la vida, la forma de ver, de forma de presentarnos, de todo. ¿Ya? El Comité Internacional de la Cruz Roja también nos entrenó desde cómo saludar, cómo vestirnos, cómo presentarnos, cómo mirar, ¿ya? Cómo invitar a que se siente, cómo romper barreras, ¿ya? O sea, una cosa, y ahí vino este tema que nos dimos cuenta, claro, familias, y de hecho en mi familia hay familiares que todavía están y se acuestan muy tarde esperando en la sala a ver si llega mi primo, ¿ya? O sea, es una cosa que uno dice, esto es una tortura del día a día, y ellos dicen, yo dejé la información y pasará, ¿ya? ¿Y qué pasó? La base de datos se fue volviendo robusta, robusta y se fue alimentando. Las diferentes instituciones, aquí en Colombia, policía, la SIJIN y la DIJÍN, que son de la policía, fiscalía, medicina legal, organizaciones de familiares, se comenzó a construir esa base de datos para irla alimentando. Y eso fue un avance. O sea, hoy en día le agradecemos muchísimo al sistema, a todos los sistemas de información. ¿Listo? O sea, el computador, el internet, nos hizo saltar y poder traer remotamente de una esquina del país información, porque personas del norte, acá uno de los departamentos o estados es La Guajira, que queda en el extremo norte de Colombia, y habían personas desaparecidas en el extremo sur, que queda en el Putumayo. Entonces, esto logró conectar personas, ¿ya? Y una de las cosas que se insistió mucho y que quiero que quede el mensaje aquí, no hay nada más reprochable que el ego, ¿ya? Y eso se tuvo que vivir con algunas instituciones y con algunas personas. El ego es que soy la institución. O sea, no, este tema no es de institución, este tema es uno. Póngase la camisa y es colombiano, no importa si trabaje allá, trabaje acá, donde trabaje, porque finalmente yo los he visto rotar, tanto era, esta es mi institución y hoy en día los he visto en el otro lado y los he visto rebotar después a la otra. Son pendejadas, mano. O en el momento es, yo soy el antropólogo, yo soy el médico, ya, y yo roté en ni sé dónde. No, esto es básicamente, usted es un humano que la vida le dio un conocimiento, póngalo al servicio, ya, y acérquese. Y una de las cosas de estas bases de datos importantísimas, importantísimas, fue, y que se debe tener en cuenta, es la recolección de la información antes de ir a buscar. Lo que decía Abimelech, creo que acá le llamamos retroexcavadora a estas maquinarias que entran. Eso fue una gran enseñanza, ¿ya? De cuando nos entrenaron de ICITAP. No, queda proscrito. Esa vaina aquí, no. ¿Listo? Esto me acuerdo porque tomé el curso, un maletín con un cepillito y a ver, comienza a abrir y todo comenzamos a recuperar porque era importante y eso nos dio mucha información en qué posición están. Aquí en Colombia tuvimos un problema con un cementerio de la Macarena, una de las zonas extremadamente conflictivas, donde en algún momento se habló y se dijo, en ese cementerio hay 2.000 personas enterradas, desaparecidas o en condición de no identificadas. ¿Listo? En algún momento se planeó, vamos por los 2.000 cadáveres. Y una de las posiciones que tomó en su momento, que se tomó desde medicina legal, era, no. Primero averigüemos la historia de cómo sucedió, ¿ya? Claro, hay que hacerlo rápido. ¿Quién está buscando gente que se le haya familiares que crean que están en esa zona y construyamos primero la base de datos para venir a interrelacionar? ¿Y esta gente tiene necropsias? ¿Y dónde están? Entonces se dividió, recuperemos información antes de la muerte con los familiares, recuperemos información del momento de la muerte, si tenemos necropsia o tenemos testigos que dicen cómo murió, y hagamos nuestro trabajo de información post-mortem. Ahora sí, comencemos a mezclar todo eso y miremos cuáles son los puntos concordantes.
Y por ejemplo, de acá hubieron cementerios donde en algún momento entre combates guerrilla-ejército, y fue uno de los casos que yo abordé, 70 personas, ¿ya? Lo abordamos con un grupo grande, listo, las necropsias, y tocó comenzar a revisar todas las necropsias, y estos tienen tiros en la cabeza, estos tienen en el abdomen, estos tienen en las extremidades, estos no tienen tal extremidad, y comenzamos a comparar. Ahora sí tenemos estos cadáveres que se sacó de manera individualizada. Y aquí hay una cosa histórica. Aquí en Colombia en algún momento se habló, por allá en los 80, antes de los 80, se hablaba de las fosas comunes, ¿ya? A partir de Abimelech decía, acá se murió, se desapareció tal persona al parecer un rango político alto y entonces, cobró relevancia, ¿cierto? Acá sucedió y acá quedaron prohibidas en el momento en que se enterraron en una fosa común a una hermana de un secretario de gobierno, de la presidencia. O sea, wow, como mi hermana paró allá y entonces decreto, prohibido en Colombia las fosas comunes. Uno dice, esto es triste, eso es sentido común. O sea, ni el pobre habitante de calle, ni la reina, ni el más rico del país se merece esto, simplemente no debería ser. Entonces quedaron prohibidas y al menos ya se comenzó en muchas partes del país, no se hace, se enterra individual, se inhuma individual. Esto fue un avance porque cuando ya estábamos trabajando, no puede decir 5 muertos, a quién estamos buscando, 10 personas, y se comenzaba a hacer ese trabajo que es mucho más complejo, ¿ya? Y eso lo hacen los grupos ilegales. 5 personas, 10 personas, 8 personas, todos en un solo lugar, dificilísimo. De hecho, desde el solo al acercamiento es difícil, ya porque todo está mezclado. Aquí en Colombia una práctica de desmembramiento. Lo cual, igual acá está de moda. allá están los pozoleros y esto, ¿cierto? Es tenaz. O sea, acá llegamos a encontrar 5 cabezas, por un lado, 20 brazos por otro lado, y eso era como armar rompecabezas. Entonces, aquí viene y toca hacer juicios, y yo cada día lo comprendo más y lo interiorizo, bases de datos para todo. La ropa, ¿ya? Teníamos militares, no importa, legales o ilegales, pero teníamos militares. ¿Y cómo se llama esto? No, esa es la charretera. Listo, entonces hay que incluir en el sistema porque pues, un civil no se pone una charretera, eso es propio de los militares. Y entonces, ¿qué es que lleva bolsillo interno? Entonces, toca crear, porque es que, mire que estos tienen el mismo patrón, ¿ya? Parece que tenían la misma fábrica de costura, y entonces les hacían la camisa. El uniforme. Sí, uno decía, eso hay que irlo incluyendo, y se fue alimentando. No teníamos, para los hombres es más difícil, nosotros tenemos zapatos, chancletas o sandalias y murió, ¿ya? Usted va a ver la mujer, zapatos con tacón, deportivas, zapatillas, y entonces tocó desde la ropa comenzar a pensar. Una de las cosas que sí tuvimos dificultades fue el tema de los colores, ¿ya? El cabello, ¿cómo registramos? Porque muchos de los cadáveres venían con cabello, entonces era muy importante, ingenieros de sistemas, ya metidos en este cuento, uno que estaba acá hablando, del muerto, sacando información que hay que cargarla a este sistema, pero de acá también teníamos familiares dándonos la información en su lenguaje. Entonces todo eso tiene que quedar en una sola base de datos. Okay. Sí, señor. Tenemos un minutito para cada uno. Un minutito, Abimelech. Un minuto. Bueno, recalco, sensibilidad, compromiso social para presionar a las instancias de gobierno. Sobre todo vimos que al inicio del sexenio del presidente López Obrador se reunió con las familias, a las cuales ya no quiere recibir ahora, diciéndoles que no iba a haber techo presupuestal para invertir en lo que serían las investigaciones de búsqueda e identificación de cadáveres. Cuestión que no ocurre, cuestión que continúa, y una de las situaciones con las que quiero terminar. En México existen profesionales de muy alto nivel, ¿sí? Y que definitivamente no podemos seguir permitiendo que México se convierta en la gallina de los huevos de oro para equipos extranjeros que vienen a trabajar aquí, no por ayudar, sino realmente por obtención de recursos económicos, que eso es tema de otro costal, harina de otro costal, pero que definitivamente si hablamos de desaparecidos, como lo dijiste tú o Aníbal, no recuerdo,
que varias generaciones van a estar trabajando. Realmente ahorita habría trabajo, y recalco trabajo, para algunos grupos extranjeros que están buscando recursos económicos en México para trabajar y obtener recursos en los próximos 5 años. Realmente no puede ser una cuestión económica, sino social, de búsqueda y cierre de ciclos de dolor. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Abimelec. Doctor Villarreal. Gracias por la invitación. Yo lo único que me gustaría concretar es el compromiso de los profesionales, de nosotros mismos, de seguir adelante, de no permitir como se han estado haciendo las cosas y simplemente continuar con esa capacitación necesaria para poder hacer el trabajo que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor, por aceptar. Aníbal. Muchas gracias por la invitación y totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Domingo y Abimelec en el tema de usted como peritos, y esto lo están escuchando los peritos, usted es el que promueve y hace que esta rueda ande, y se exige usted y comienza a exigir. Aquí en Colombia, en este momento, yo que tengo mi firma privada, dijimos, vamos a comenzar a capacitar de forma abierta y libre a los abogados privados, porque es la forma entre hay exigencia, tú exiges, este tiene que exigirse, y así comienza a subir la escalera y la calidad, y comienza a moverse todo y a darse a conocer. Entonces, bien, ese es el mensaje. Muchas gracias. Pues bien, muchísimas gracias a los tres por este interesantísimo 2 programas que estamos dejando hacia el público. Espero que para el público sea de interés. Queda abierta la invitación a este programa el día que quieran, el tema que gusten abordar en relación a las técnicas forenses de investigación y localización. Estamos abiertos para ustedes en cualquier momento. Les agradezco infinito haber aceptado la invitación y sobre todo al doctor Abimelec de haber armado este interesante panel con sus amigos invitados a este segmento. Pues gracias a OCRA, gracias a don Mario Croswell, que nos permite seguir con estos segmentos. Pues esperamos el viernes en ICI. Por el día de hoy, gracias a quienes nos siguieron en redes sociales. Espero haya sido de su interés. Hasta el próximo en la serie. Y muy buenos días y muy buenas noches a quienes van a seguir el viernes. Gracias a ustedes, amigos. Quedamos pendientes para otro. En Duralex Zedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Zedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.